Muy buenas noches a todos nuestros amigos de la Escuela Virtual de Misticismo Hebreo. Queremos, con la ayuda del Santo Bendito, poder compartir con ustedes la clase número 017 de este curso gratuito que se llama Introducción a la Historia de la Kabbalah y el Misticismo. Estamos en estos momentos en los orígenes. Bien, si bien es cierto, tenemos, gracias a Dios y con la ayuda de él, tenemos un curso de introducción a la Kabbalah teórica, que es otra cosa que el curso, este, este curso al que me estoy refiriendo es para las personas que desean tomarlo, tiene un costo, es muy profundo y hablamos ya de lo que es Kabbalah. Bien, lo que ustedes están presenciando en estos momentos es un curso de introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Bien, acá estamos analizando el origen de la Kabbalah y que esto nos va a permitir a nosotros poder conocer también el desarrollo, la fundación, cómo inició, habiendo en este momento tanto curso que se está propagando y tanto video hablando de la Kabbalah como con mucha propiedad, ¿cierto? Y que lo único que hablan así como muy esporádico, nada claro, como que todo está en la nube, está todo mezclado, hay un desorden, yo lo digo de esta manera, hay un desorden en lo que es la Kabbalah clásica, la Kabbalah luriánica, lo que es la Kabbalah de los Hasidim, y todo está mezclado, lo único que se conoce, ¿cierto? A Rabí Abraham Abulafia y Rabí Isaac Luria, y piensan que solamente es todo eso. La verdad es que no. Acá en este curso gratuito ya vamos en la clase número 017, estamos recién empezando a analizar, ¿cierto? Lo que es la historia de cómo se formaron, ¿cierto? Los grandes sabios, los grandes cabalistas, los grandes rabinos que abrazaron, ¿cierto? Esta sabiduría y que va a ser, ¿cierto? Largo todo este proceso, pero que tiene grandes resultados. O sea, nadie le va a meter el dedo en la boca y le va a decir, no, mira, esto es Kabbalah. Y usted va a decir, no, esto no es Kabbalah, esto es un sucedáneo de Kabbalah. Eso quiere decir que esto es algo que está muy procesado, muy elaborado, pero que no es original, es pirata esto. ¿M? Entonces, amigos, de verdad que gracias a Dios que tenemos este curso y obviamente que es para gente que está interesada, gente valiente que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que dicen, que esto es muy largo, que esto de verdad que yo quiero ir al grano. No, este no es un curso para eso. Este es un curso que va poco a poco, paso a paso, vamos estudiando los orígenes, ¿cierto? Y esta es una introducción solamente a la historia, ¿ya? No estamos hablando de la historia en sí, porque hay muchos sabios y muchos rabinos que eh, nos faltaron por nombrar, pero que ya tiene ya un contexto que es ya estudiar de historia un poco más profunda. Bien, en este momento estamos solamente hablando de introducciones, ¿sí? Estamos hablando del desarrollo de la Kabbalah, cómo aparece la Kabbalah en el siglo XIII, bien, pero que se revela en el siglo XIII, no es que se haya fundado en esa época. Ya en el siglo XII, ya en el siglo XI y ya en el siglo X se rumoreaba de que había una sociedad, ¿cierto?, de sabios, de místicos que estaban por allí en Provenza, ¿cierto?, al sur de Francia, y también en parte de Gerona, que es la parte norte, podríamos llamarlo así, de España, ¿m? De Sefarad en ese tiempo. Y que se desarrollaron, ¿cierto?, un estilo y una forma de Kabbalah desde los puntos neurálgicos llamados los Beit Midrash, las casas de estudio, o los Batei Midrash, que eran estas comunidades, estas casas abastecidas, ¿cierto?, con todos los recursos económicos y todos los recursos materiales, y tenían una disposición para estudiar dedicados a esto. Muchos de esos Beit Midrash iban en paralelo con la sinagoga. En algunos casos
eran los Beit Midrash, las casas de estudio, y por otro lado eran las sinagogas. En algunos pueblos eran unidos, eran en el mismo lugar físico, y en otras no, eran separados los estudios y lo que era el servicio ritual, ¿cierto?, de la sinagoga. Bien, que en estos momentos podríamos decir, ¿cierto?, la parte religiosa, ¿cierto?, del judaísmo, y la parte oculta, secreta, del estudio de lo místico y lo esotérico, por otro lado. Ya esto no se niega que hayan compartido en el mismo lugar, el Beit Midrash o la sinagoga, sea en el mismo recinto físico. No hay ninguna duda de eso. Pero lo que la investigadora Habiba Pedayá nos habla es acerca de que también sucedió que la Kabbalah se estaba estudiando ya, obviamente que ese nombre no se conocía así como la doctrina secreta de la Torá, sino que se conocía como Jochma Nistara, la sabiduría oculta y secreta, y ese era el nombre que tenía, y tenía otros nombres más. Lo que la palabra Kibel, ¿cierto?, que de ahí es el origen de la palabra Kabbalah, es recepción, recibir, que era una palabra que se ocupaba comúnmente en otras áreas, pero que ya esta recepción se empezó a ocupar más intensamente, esta palabra. Kibel empezó a transformarse en Kabbalah, que es recibir este conocimiento secreto y oculto de la Torá. Sin Torá no hay Kabbalah. Eso es algo que siempre hemos repetido. Y que la expansión desde Provenza, ¿cierto?, las escuelas de Provenza, de cabalistas de Provenza, se expandió a Gerona. Gerona, que es en Sefarad, lo que hoy conocemos como en España, y la ciudad se empezó a llamar ahora Girona. Algunos la conocen como Girona, otros la conocen como Gerona. Es la misma ciudad, el mismo pueblo, donde se fundó una escuela, ¿cierto?, que iba en paralelo, ¿cierto?, con la escuela de Provenza de cabalistas. ¿Cuál es la diferencia? Que en Provenza la Kabbalah era muy reservada para una élite, para un grupo muy especializado y para gente que se dedicaba a esto. Bien, y desde allí surgieron grandes cabalistas, 4 por lo menos registrados, otros no fueron registrados, pero 4 sí fueron registrados, entre uno de ellos, que todo esto está mencionado en las clases anteriores, entre uno de ellos, que fue como una especie de misionero, por así decirlo, aunque esta palabra no es conocida, ¿cierto?, como misión, como lo plantea el catolicismo, no me refiero a eso, sino que me refiero a la misión de poder enseñar la Kabbalah a un grupo de estudiantes, y hay un personaje muy especial llamado Isaac el Ciego, donde él transmite la Kabbalah a un grupo de estudiantes en Gerona, y desde ahí que empieza la expansión de la Kabbalah, ya que la escuela de Gerona se fraccionó en dos partes, en dos brazos, uno en el brazo oculto y secreto similar a la escuela de Provenza, y por otro lado se levantaron cabalistas que expandieron la Kabbalah a un público y ya no tan reservado, sino que más abierto, y desde ahí empezó una expansión del conocimiento de la Kabbalah. Bien, según la historia nos dicen que en Gerona se levantaron 12 cabalistas grandes y muy fuertes, muy poderosos, y que de esos 12 se levantaron 4 que fueron los prominentes. ¿En qué sentido? En que ellos fueron los iniciadores en expandir la Kabbalah a todo judío. Incluso se dice que personas que no eran del judaísmo también podían acceder a comprender ciertas cosas, pero que requería de un estudio también de judaísmo. ¿Por qué? Porque van de la mano. Y bueno, estábamos hablando de uno de los principales, que se llama Azriel de Gerona, y Azriel de Gerona es considerado como uno de los fundadores de la escuela de Gerona, y que fue discípulo de Rabí Isaac el Ciego, así lo comentan algunos. Otros dicen que no, que se conocían, se habían visto, pero otros dicen que él fue, Azriel de Gerona, el discípulo de Rabí Isaac el Ciego, un gigante de la Cábala, para ser franco. Y Azriel de Gerona empieza a amplificar todo lo que aprendió de su maestro, y él empezó a darle interpretaciones más profundas, ¿cierto?, que pudieran ser accesibles al público. Entre ellos también se levantaron otros 3 más que fueron los promotores en expandir la Cábala. Bien, nosotros
vemos, ¿cierto?, en la clase pasada, que Asriel de Gerona, y ustedes pueden ubicar ahí el mapa, está en el norte de España. Él enseñaba que las Sefirot son las manifestaciones de la revelación de Dios. Estamos hablando en estos momentos sobre, o sea, no hemos entrado en detalle cómo surge la revelación de las Sefirot, ¿cierto?, en ese siglo, sino que estamos hablando ya de un conocimiento que ya se sabía, pero que la gente ya lo entendía, pero Asriel de Gerona se encargó que la manifestación para poder entender al Creador, al Dios Supremo, él, para tener un contacto con su creación, dejó una especie de intermedio, que en este caso son las esferas energéticas, en las cuales son 10 atributos que el Creador dejó para comunicarse con toda su creación, ¿sí? Y él enseñaba que las Sefirot son manifestaciones de la revelación de Dios. O sea, es muy difícil poder decir, mira, aquí está Dios, porque Dios es inalcanzable. Él se acerca al ser humano, él se acerca al hombre mediante revelaciones, ¿ya? Y no todas las revelaciones son las mismas para cada persona, son distintas. Entonces, alguien no puede decir, no, mira, Dios es así, porque otra persona va a decir, Dios es asá. Significa Dios es una forma, Dios es otra forma. No puedo catalogarlo en una etiqueta y decir Dios es así nomás y no es más, sino que Él tiene este aspecto de revelación a su creación y a diferentes ciertos planos, a diferentes sabios se revelaba de una manera. Asriel de Gerona empezó a enseñar que una persona puede aprender el mecanismo de estas sefirot, estas energías dimensionales, para que pueda elevar sus oraciones y energías y direccionarlas de acuerdo a esa energía. Y hablábamos en las clases anteriores que una oración tiene un aspecto que yo puedo, ¿cierto?, activar algo en el Creador. Si yo estoy pidiendo perdón, me estoy humillando, ¿cierto?, delante del Creador, voy a activar, ¿cierto?, un atributo del Creador que va enfocado netamente a que Él va a abrir, ¿cierto?, ese canal para escucharme, que yo le estoy pidiendo a Él perdón. Por lo tanto, Él va a estar como juez, su atributo de juzgamiento se va a abrir y se va a comunicar conmigo. Pero por otra parte, la misma oración se puede tornar, ¿cierto?, en un ámbito que es una relación de padre e hijo. Por lo tanto, el atributo que el Creador va a mostrar no va a ser el de juez, sino que va a ser el de padre. A eso se está refiriendo Asriel de Gerona, cosa que para muchas personas que eran de la religión era muy difícil poder captar eso. Alguien dice, pero, a ver, hoy día, amigos, honestamente, hoy día a la religión le cuesta entender al Creador, porque piensa que el Creador es de una forma, como que Dios estuviera sentado en un trono, con un rayo, con un látigo, esperando que alguien peque para que lo castigue. Y no es así. El mecanismo de causa y efecto, el mecanismo de juicios, está preconfigurado, ¿cierto?, por el Creador, y muchas veces el Creador solamente espera que la persona rece, ore, clame, ayune o se contacte con el Creador para que no le llegue ese juicio. No es que Dios esté esperando que alguien peque, sino que Dios ya tiene un sistema, un mecanismo, que lo veremos más adelante, y que Él tiene que cada persona que transgrede o cruza los límites inmediatamente le va a llegar algo, pero no es porque Él está constantemente ahí, sino que Él dejó un sistema que nosotros le llamamos a este árbol, ¿cierto?, esta estructura, Sefirot, que Dios enviará el atributo de juicio cuando alguien se porta mal. Él enviará un atributo de misericordia cuando alguien practica el bien. De esta forma estamos hablando que la estructura del árbol que presenta Asriel de Gerona de sus maestros es una información accesible a la gente. Porque en esa época, en el judaísmo, las personas tenían una figura de Dios y que la gente creía que Dios tenía ese margen, no, como que no podía expandirse más, sino que Él era inmutable, pero que esa inmutabilidad no le permitía tampoco crecer. Viene la Kabbalah en esa época a revelar que el Creador tiene multiforma y Él es inmutable, pero al mismo tiempo también Él puede ampliar o puede reducir, ¿cierto?, sus atributos. Bien,
eso es lo que estábamos viendo de este gran cabalista, Azriel de Gerona, y que él hablaba acerca de la oración, que era algo, y hasta el día de hoy, dentro de la tefilá, se dice en hebreo, la oración, tiene algo que, si una persona lograra aprender cómo orar y aprender a orar o a rezar, inmediatamente va a poder acceder a una liberación de energía que el Creador le puede enviar a través de estas dimensiones llamadas Sefirot. ¿Qué son las Sefirot? Cuando lleguemos al libro, a mencionar el libro del Sefer Habahir, nos va a quedar un poco más claro a qué me estoy refiriendo. En estos momentos estamos hablando de los cabalistas y de la escuela de Gerona, ¿ya? Entonces, como nos estamos acercando ya a la comunicación que tiene el cabalista con el creador, es que tenemos que recordar que los primeros cabalistas de Provenza, a todo esto hago un paréntesis, hay un canal de Telegram dispuesto para este curso gratuito. Ya está en la descripción del video. Si usted quiere ver, allí van a estar todos estos PDFs, van a estar disponibles para que usted los pueda ocupar si quiere, o los pueda ocupar, enseñar, como usted quiera. Son públicos, libres, distribúyalos si quiere, ya. Van a estar allí en el grupo de Telegram. Usted va a ingresar al link que está en la descripción del video y allí va a encontrar un grupo dedicado a este curso. Bien, allí van a haber PDFs, también hay un material extra adicional de la investigación de la investigadora Javiva Pedayá, y también va a encontrar algunos documentales que los encontré muy muy buenos, unos documentales que están subidos hace 4 años por otro canal, no por nosotros, pero que habla de la historia de Provenza y también de Gerona. Muy lindo, a mí me gustó mucho. Y presten atención a todo lo que allí dice, ¿ya? Así que ese es el paréntesis. Bien, en Provenza hay un personaje, un cabalista de los primeros registrados que le conocen como Jacob el Nazireo, ¿ya? Por la capacidad de santidad que tenía este hombre, que era el compañero de estudio del Rabat, ¿bien? Abraham ben David. Usted va a saber que Abraham ben David son las figuras principales de la escuela de Provenza, y ya él, Jacob ben Saúl de Lunel, habla de la oración, habla de la Sefirot, y dice: sobre estas bases de la Sefirot desarrolló una técnica de ciertas palabras y sentencias específicas de las oraciones tradicionales, que iban dirigidas a activar la Sefirot mediante una concentración. Atención con esta palabra, concentración. Significa que las oraciones que hace un cabalista son oraciones que no son simples palabras al aire, sino que tienen que unificar la mente, las emociones y también las palabras. O sea, para orar, para clamar, no es solamente abrir la boca y que la lengua empiece a hablar sola, sino que la Kabbalah ya viene a mostrar y viene a enseñar que para hacer una tefila, para hacer una oración, para hacer una plegaria, debo concentrarme, o sea, debo apartar un tiempo para concentrarme en lo que voy a decir. Si es necesario anotar lo que yo quiero decir, porque después se me puede olvidar, la mayoría de las personas de la religión piensa que el escribir lo que yo le quiero decir al Creador no tiene una repercusión, o no es necesario, o simplemente no sirve. Están muy equivocados y alejados de la realidad. De hecho, la introducción a la historia de la Kabbalah nos viene a revelar que estos sabios se dedicaron a enseñar los métodos para poder orar y las escribían, ¿sí? Esto quiere decir que una oración escrita nunca va a reemplazar las intenciones o lo que yo haga con mi corazón, o sea, lo que yo le quiera decir al Creador. Eso jamás va a ser reemplazado por un texto, por una oración aprendida, ¿cierto? Pero la oración aprendida, de acuerdo al estudio de la Kabbalah, nos muestra de qué manera yo debo concentrarme para que esas palabras que están escritas repercutan dentro de mi corazón y saque nuevas palabras. No sé si me entiende. O sea, esto en el judaísmo se conoce como el libro de rezos o Sidur, ¿bien?
dentro del cristianismo católico, me refiero, cristianismo católico, ellos también tienen sus libros de rezos, ¿sí? Libros de oraciones aprendidas. Por el lado evangélico, no conozco ninguna rama evangélica, por ejemplo, que tenga un libro de oraciones predirigidas, excepto lo que son las presentaciones o los matrimonios, que son los ceremoniales que hacen ellos, ¿cierto?, para presentar a un niño o para un matrimonio o para servicios fúnebres, ¿sí?, que tienen una pauta, lo que llamaríamos nosotros una pauta. Bien, dentro de la Cábala existe y se toma, ¿cierto?, la enseñanza que las oraciones, para activar ciertas energías, yo debo anotarlas para aprenderlas. Bien, en el judaísmo tradicional tienen un libro que se llama Sidur, y en ese Sidur, que significa orden, el famoso Seder, hay oraciones que sirven para que yo las lea, para que yo las aprenda, para que me enseñen, para que me guíen cómo poder dirigirme al Creador. ¿Ya? Eso no es malo. Lo que pasa es que hay una mala interpretación de las palabras de Jesús de Nazaret, del lado del cristianismo, que dice, Dios no avala la vana palabrería. Entonces piensan que recitar, ¿cierto?, una oración escrita por alguien que fue inspirado, por ejemplo, Dios no la va a tomar en cuenta porque Jesús dijo que él no escuchaba vana palabrería, que no seáis como los hipócritas, no seáis como los fariseos que pronuncian vanas palabrerías, ¿ya? La persona cristiana, ya sea católica o evangélica, interpreta que la vana palabrería se refiere al libro del Sidur, cosa que está totalmente errado, totalmente equivocado y mal interpretado también, sino que se refiere a la vana palabrería, incluso aquella que no está escrita, sino que la vana palabrería de la que sale de nuestra propia boca y que no está conectada con el corazón. Está directamente de nuestra boca, sin pensar lo que estoy hablando. Eso también se considera vana palabrería, pero nunca estuvo en contra del Sidur, ¿sí? El Sidur es el libro de oraciones. Por ejemplo, uno de los más conocidos, yo acá tengo, por ejemplo, algunos. Voy a hacer una pequeña pausa para sacarlo. Bien, hice una pequeña pausa, amigos, para sacar los libros que les quería mostrar. Por ejemplo, el Sidur más conocido es este, que se llama Sidur Teilat Hashem. Bien, no sé si se puede ver ahí en la cámara. Ya, este es uno de los Sidurim, o de los Sidur más conocidos. Hay uno que se llama el Birkat Shelomo. Ya, ese también es el más famoso porque es un poco más pequeño y es fácil de llevarlo, ¿bien? El Sidur, para aquellas personas que critican sin saber lo que es el Sidur, nos encontramos que son salmos, oraciones. Bien, amigos, tuve que hacer una pequeña pausa y lo que les estaba comentando acerca del Sidur, existen muchos disponibles. Acá yo les muestro el que estaba hace poco. Este Sidur se llama Teilat Hashem, que es un Sidur, un libro de oraciones, ¿ya? Oraciones predefinidas, modelos de oración. También están las grandes oraciones como la Amidá, está el Modeaní, las bendiciones, ¿cierto?, por el alimento, por todo. Es un surtido increíble y magnífico de oraciones que a nosotros nos enseña cómo poder dirigirnos al Creador, ¿ya? Y alguien se puede preguntar, mira, yo no tengo un Sidur o no sé dónde los venden, pero el Sidur, por si algún día lo llegas a comprobar por ti mismo, la mayoría, yo diría que el 50%, la mayoría son salmos, salmos específicos que están disponibles como oración. Bien, también está disponible este material que en alguna oportunidad lo comentamos y lo recomendamos, que se llama Salmos con fonética y comentarios en hebreo Teilim, de la editorial Keter Torah. Ya es un libro de tapa dura de 480 páginas.
es un libro que contiene los salmos en hebreo, español y comentarios, que eso es lo mejor, comentarios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los cabalistas que desarrollaron el nivel de concentración, es porque en ocasiones, muchas veces, yo digo en ocasiones y en muchas veces, nosotros cuando vamos a orar, nuestra mente está dispersa por todos lados, pensando en la cuenta de la luz, pensando en la cuenta del agua, el teléfono, lo que me pasó en el día, y no logramos concentrar una oración adecuada. Bien, y a veces empieza a desarrollarse que cuando uno va a hacer la tefila o la oración, empieza a ocurrir el fenómeno del cuerpo, que le llamamos nosotros la comezón, a rascarse, a empezar a rascar la cabeza, los pies están inquietos, las manos están inquietas. Es porque dentro de la espiritualidad se sabe que uno entra a una atmósfera que no es perceptible por los cinco sentidos. Cuando estamos hablando de tefilá, de oración, de sidur, de salmos, estamos refiriéndonos a que vamos a traspasar esa cortina y el cuerpo no está preparado para eso. Bien, entonces reacciona todo lo contrario porque estamos dándole poder o influencia al espíritu, ¿cierto? La parte espiritual, para que se conecte con el alma. Y desde ahí elevamos una oración perfecta. Bien, entonces, como les mostramos el Sidur, los libros de los Salmos, usted lo puede encontrar incluso hasta en sus mismas Biblias, ¿cierto? El libro de los Salmos, que cuando uno va a dirigir una oración, muchas veces no estamos tan concentrados y la lectura de los salmos nos permiten, y también es válido como rezo o como plegaria, inmediatamente dentro de la mística, aquellas personas que indagan o profundizan en la oración, inmediatamente se genera lo que Jacob ben Saúl de Lunel, más conocido como Jacob o Jacob el Nazireo, que fue uno de los principales cabalistas de la escuela de Provenza, ya venía desarrollando el sistema de la concentración que en hebreo se llama kavanot, concentraciones o direcciones dirigidas. Eso es lo que significa kavanot, ¿sí? La kavaná es la intención primordial de orar o rezar o recitar salmos, pero cuando hablamos de las kavanot estamos hablando de las intenciones a dónde yo voy a dirigir mis oraciones. Y atención que a esta palabra, kavanot, no es cualquier palabra, fue un desarrollo que se descubrió ya en la Torá con las oraciones que hacía Moisés, como las oraciones que hacían los santos profetas de la antigüedad, que dirigían su mente, su alma, su espíritu y su cuerpo completo, y se iba dirigiendo en respuestas a oraciones muy puntuales, muy concentradas. Antes de orar necesito concentrarme, y a esto se le llama kavaná. El plural de kavaná es kavanot, que nos viene a decir a nosotros y a enseñar a través de los sabios cabalistas que puedo dirigir la oración a ciertas energías que son del Creador. Por ejemplo, si yo quiero clamar al Creador por la bondad, me voy a concentrar directamente en la bondad del Creador. Y toda mi oración tiene que ir dedicada a la bondad y al compromiso que yo tengo que hacer para también replicar la bondad del Creador también en el mundo físico, a través de mí, a través de usted. Si yo quiero exaltar el poder del Creador, mi intención de mi oración va enfocado al poder de Dios. Entonces, a esta energía de, por ejemplo, la armonía, a la armonía del Creador, a la eternidad del Creador, a la omnipotencia del Creador, a lo magnífico que es el Creador, a lo Padre que es Él, a lo Rey, a lo Juez, todo eso va explicado, hermanos, dentro de toda la sabiduría de la Kabbalah. Nos enseña a nosotros cómo poder dirigir una oración más plena. Entonces,
como estamos hablando de Asriel de Gerona, Asriel de Gerona amplifica un poco más el asunto de profundizar en la oración, pero no es que él lo haya inventado, él profundizó más, porque ya en Provenza había un cabalista que ya empezaba a hablar de este tema de la concentración o las cabanot, pero a él no se le ocurrió, sino que él lo descubrió a través de la enseñanza, a través de la mística, a través de la música, que los antiguos profetas, los antiguos, por ejemplo el rey David, y más atrás estamos hablando de toda la corriente de místicos que existió desde siempre, ellos ya sabían la transmisión y el poder que fluía cuando una persona intenta acercarse al Creador mediante la oración. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, que en Gerona, ¿cierto? Este cabalista Asriel de Gerona también escribe un libro que se llama Perush Hatefilot. ¿Mm? Esto viene a enseñar, por ejemplo, que la oración constituye un hecho de reiteración simbólica de los procesos dinámicos que se dan en el mundo divino. Atención, porque esta palabra es muy técnica, pero lo que quiere decir, y así está en la historia de la Kabbalah y la historia del misticismo, que lo que quiso decir esta frase de este investigador es que está diciéndonos a nosotros que dentro de la oración sabemos que existen procesos dinámicos. Estos procesos son, por ejemplo, energías que se mueven y que son invisibles al ojo. Por ejemplo, si yo estoy viendo, o si yo, por ejemplo, veo que en el clima, ¿cierto? Hay aire muy caliente, por ejemplo, y yo le digo, creador de los cielos, el aire está muy caliente. Yo te quiero pedir que por favor puedas enviar aire más frío. Yo estoy hablando un término súper básico, súper sencillo. Yo pido, ¿cierto?, que el clima cambie. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay una energía que se está moviendo para el aire, ¿cierto? Entonces, lo que este cabalista Asriel de Gerona empieza a revelar es que existen configuraciones tanto para el aire, para el fuego, para los elementos, el clima, la tierra, árboles, y todo eso está muy coordinado como que si fuera una sinfonía, y que yo, a través de mi oración, puedo solicitar también influir en ese mundo que es el mundo espiritual, ¿sí? El mundo divino que controla el mundo físico. Es un poco complejo, ¿ya? No es algo tan fácil de digerir, ¿sí? Y yo entiendo eso de los que quieren estudiar más profundo, que dentro del mundo físico lo rige el mundo divino. Y existen unos procesos que son muy al reloj, que significa que el sol tiene que salir, la luna tiene que salir, cuando el sol ya no está, las estrellas se empiezan a visualizar, sigue un orden, todo lo que sube, baja. En el mundo divino, el mundo de las causas, está todo regido y algo está definido que tiene que pasar. El juicio contra una persona tiene que llegar. La bendición para una persona tiene que llegar porque así está decretado. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo de las consecuencias, que en este caso sería el mundo material, yo estoy viendo resultados, ¿cierto? O fenómenos que constantemente me están obligando a pensar que algo de allá arriba, de lo divino, me quiere hacer reflexionar de lo que está pasando en el mundo físico. Por ejemplo, si hay muchos accidentes, estoy dando un ejemplo, si yo veo y yo noto que en una familia hay muchos accidentes, yo pensaría que me tiraron algo o que tengo mala suerte. Pero no, es el mundo de las consecuencias. Algo ocurrió en el mundo divino que me están enviando una serie de accidentes.
¿Qué es lo que hace la tefilá o la oración o la súplica o el ruego? Es concentrarme para primero comprender que lo que me está sucediendo no es algo natural, que hay un proceso que está de manera simbólica reflejado, ¿cierto?, en un accidente. En este caso, el accidente, que es la causa, es el simbolismo de lo que realmente está sucediendo en el mundo divino. Eso quiere decir que si yo estoy teniendo accidente o esta familia está teniendo accidente, ¿cierto?, que Dios nos libra a todos, quiere decir que yo estoy provocando algo en el mundo físico que se está gestando en el mundo divino. Eso quiere decir que yo estoy haciendo algo que va mal en contra del sistema divino o del mundo divino. Y esos procesos dinámicos se pueden modificar como ayuno, oraciones y la instrucción, obviamente, que la Kabbalah enseña. Por eso el libro Perush Hatefilot viene a decirnos en español como la oración piadosa. Eso más o menos lo que significa el libro que escribe, ¿cierto? Es Asriel de Gerona, este cabalista de Gerona, y que dice, mira, el tema de las oraciones tienen que comprenderse no como algo que yo voy a rezar porque tengo que rezar, sino que sabiendo y comprendiendo que por cada rezo o por cada recitación de salmo o por cada oración que nace de mi propio corazón, algo modifica en el mundo divino y que ese proceso va a hacer cambiar el símbolo que yo estoy viendo. Bien, entonces amigos, a ver qué es lo que viene acá. Ahí viene otro cabalista que lo veremos yo creo en la otra clase. Bien, pero para hacer un resumen, lo que nosotros queremos decir es que Asriel de Gerona, este cabalista, viene a revelar que aún las oraciones que a veces no sabemos manejar, no sabemos orar, no sabemos pedir, no sabemos interceder, requiere de conocer y comprender qué tipo de oraciones yo debo usar, aprender para solicitar o para ayudar a otros. ¿Sí? Para eso se escribieron libros y me parece que en la clase 16, claro, en la clase 16 vimos que Asriel de Gerona invirtió tiempo en investigar la oración, o sea, llegar a un nivel de comprensión elevada era precisamente para combatir lo que los filósofos griegos y sobre todo el aristotelismo, que enseñaba que si Dios es inmutable y que todas las cosas funcionan porque tienen que funcionar, ¿por qué es oración? ¿Para qué orar? Si yo sé que Dios va a hacer esto y que la lluvia tiene que caer de arriba hacia abajo, ¿para qué tengo que orar si algo o un accidente o una calamidad le va a llegar a alguien? Es porque tenía que llegarle y punto. Así pensaba lo aristotélico, la filosofía aristotélica, y aparece y se levanta, como dije en la clase anterior, se levanta un paladín, un guerrero, ¿cierto?, espiritual, y viene a decir a Asriel de Gerona, este cabalista, que las oraciones son precisamente para tener una comunicación con el Creador y entender cómo son los procesos y cómo yo debo dirigir una oración. Pero como la mayoría de la gente, y precisamente en esta época del siglo XIII, muy pocos sabían orar y lo que sabían de oración era muy, muy básico, muy religioso y que se podían recitar salmos y todo lo demás, pero les faltaba algo. ¿Cuál le faltaba? La kavaná, la intención y las muchas kavanot. Entonces, prácticamente una oración con esta comprensión, hermanos, de verdad que es algo muy, muy poderoso y muy potente. Por ejemplo, dentro de la escuela tenemos mensualidades y en una de ellas hablamos precisamente de Tefilot y Segulot, donde existen métodos y mecanismos que el Creador nos enseña para poder pedirle y solicitar, y estudiamos lo que es la midá. La midá son las oraciones que los sabios de la Gran Asamblea, por más de 2000 años,
nos enseñaron cómo es una estructura de una oración. Entonces, los creyentes en Yeshua, como nosotros, como la escuela creyente en Yeshua, Él nos vino a enseñar un modelo y un tipo de oración que el conocido Padre Nuestro, que si la gente supiera el poder que tiene el Padre Nuestro, de verdad que no lo recitaría así a la ligera. En el siglo XIII, el cabalista y místico Asriel de Gerona, este maestro también, viene a escribir muchos libros y se concentra específicamente de todo lo que él escribió, se concentra también en un hecho importante de lo que es la tefilá, la oración. Perush HaTefilot viene a revelar y a mostrar los procesos espirituales dinámicos, o sea, significa que se podía interactuar también, que se dan en el mundo divino y que bajan a este planeta. Bien, entonces, las sugerencias que le podemos hacer a todos los que están en este curso gratuito es que se tomen el estudio de la Kabbalah serio, ¿ya? No solamente intelectual, y tú tienes que inmediatamente aprender algo. Por ejemplo, cuando hay alguien que te empieza a enseñar Kabbalah, según él, y no te habla, ¿cierto?, de los mandamientos, que no te habla de la Torá y que todo dice que la Torá es simbólico nomás, ten cuidado. Y peor aún, si uno de estas personas que se dice ser maestro de Kabbalah no te enseña a ti el asunto de la oración y que diga, no, la oración es rezo y solamente eso, hay que tener mucho cuidado con esa gente. Porque realmente la Kabbalah nace, llamémoslo así, desde lo más esotérico y místico de la Sagrada Escritura. Y también la oración es parte fundamental del desarrollo de la Cábala. ¿Ya? Si bien es cierto, con un Sidur nosotros, por ejemplo, podemos tener oraciones, ¿cierto? Un listado que podemos recitarlo, que esa recitación no sea monótona, sino que esa recitación tenga un contenido, ¿sí? Tenga unas kavanot, intenciones, que yo me pueda conectar con la oración como si fueran mis palabras, para luego sacar de mis propias palabras, ¿cierto?, lo que después a futuro se levanta un gran sabio y cabalista y rabino llamado Nachman de Breslov, donde él viene a revivir una antigua práctica de los profetas de la antigüedad que se llama Itbodedut. Entonces aquí ya estamos hablando de Kavanot, estamos hablando de Itbodedut, estamos hablando de técnicas muy elevadas de oración y que eso es parte de la Kabbalah. ¿Bien? No son simples palabras, no son simples recitaciones, no, tiene que ir con un contenido, tiene que ir con un peso, tiene que ir con una intención y obviamente que se tiene que estudiar. ¿Sí? La introducción a la historia de la Kabbalah y al misticismo incluye esto que estamos hablando, del estudio de la oración. Cuando lleguemos a la parte de los libros, que también los vamos a estudiar, así muy a la parte histórica nomás, nos vamos a dar cuenta que muchos libros de Kabbalah incluyen oraciones para poder iniciar el estudio de la Kabbalah. Entonces, que alguien diga, no, mira, que esto es solamente intelectual, se equivoca, es mentira, o te están vendiendo mal la Kabbalah. ¿Ya? Debe ser un producto pirata, porque no tiene nada que ver con algo ajeno, algo que quiera sacar la oración y quiera sacar la Torá del estudio de la Kabbalah, sino que sería cualquier cosa. Bien, amigos, de verdad que les agradezco a todos ustedes el tiempo y que sepan que hay un canal de Telegram dedicado al curso de introducción a la historia de la Kabbalah y el misticismo. Los PDF están ahí y todo el material que se está compartiendo como material adicional también va a estar allí. ¿Ya? ¿Cómo ingresar? Ingrese a la descripción del video y ahí va a estar el link disponible. Bien, me despido hasta la próxima, amigos, amigas, y que pueda hacer esta clase, la 017, de mucho provecho. Bien, y que se pueda ver más de una vez. Bien, así que me despido, un beso, un abrazo para todos.